Buenos días. Vamos a comenzar entonces con lectura mecánica. Busque por favor en su obra la página, estamos siempre leyendo Tierra de Infancia, la página 185, El hombre de la muerte. Vaya, gracias Carmencita. El hombre de la muerte. Andrea era 3 años mayor que el abuelo, y hasta mi madre la trataba con cierto respeto, debido a su edad. Había nacido en la vieja casona de Los Vega, allá en el pueblo de Izalco, cuando don Felipe, muy joven aún, abandonó el hogar de su niñez y salió a un caballo retinto por el camino que conduce a la hacienda Zacotitán, donde iba a hacerse cargo de un puesto de importancia. Esta mujer lo siguió en una carreta tirada por bueyes, que guiaba su propio marido, pues el patroncito necesitaba a la pareja para servicios especiales. Don Emeterio Ruano, fundador de una opulenta familia y dueño de la mencionada hacienda, estaba casado con doña Elena Castillo, prima del abuelo, y era un hombre muy bondadoso. Él y su esposa deseaban ayudar a Felipe, si es que probaba que sabía trabajar con inteligencia y era responsable en sus compromisos. Tal vez más tarde podrían estimularle para que se estableciera al frente de una mediana empresa agrícola en los alrededores de su propiedad. Bien pronto demostró el joven que era más honrado y capaz de lo que todos esperaban, y el rico finquero le otorgó su confianza y cariño, tal como lo hacían las gentes de antes con las personas que eran dignas de sus dones. Don Emeterio me metió el hombro para que yo pudiera pararme en firme, contaba el abuelo con frecuencia. No me avergüenzo de decir y repetir que le debo mucho de lo que ahora soy. Bueno, muy bien, gracias. ¿Alguien que nos quiera ayudar a leer la página 186, por favor? Dice, el reconocimiento de los míos para sus benefactores perduró a través del tiempo. Por ese motivo, el rosario que rezábamos todas las noches en familia siempre terminaba de esta manera. Que las almas de Emeterio Ruano y Elena Castillo descansen en la paz del Señor y que Dios les conceda la luz eterna por los siglos de los siglos. Amén. Cuando don Felipe se estableció en la población de Armenia, que antes tenía el nombre indígena de Guaymoco, y allí construyó su casa de hombre próspero, Andrea y su marido fueron los primeros sirvientes del nuevo hogar del Señor. Él los deseaba cerca de su persona, porque los dos le hacían recordar los cariños que dejó en Izalco y porque los tres crecieron juntos en los amados lugares de la juventud. El marido de Andrea murió durante la peste de viruela, que según referencias de los sobrevivientes causó muchos estragos. Dejó a su mujer por única herencia, un solo hijo varón. El muchacho creció en la casa y en las Tres Ceibas y fue padre de otro hijo. Este se convirtió en el tiempo en nuestro corralero y a su vez regaló a la anciana una bisnieta muy graciosa, para quien tía Adela escogió el inapropiado pero bonito nombre de Erlinda. Andrea, como pura izalqueña, vistió por largos años el refajo de las mujeres de su tribu, tan original y colores y dibujos. Su lengua materna era un derivado del náhuatl, usado en edades pretéritas por las muchedumbres que vinieron de México. Para la niña Carmen, esta sierva, mansa, fidelísima, siempre fue como sus propias manos. Y cuando la india resolvió vestirse de ladina, porque la vida iba cambiando las viejas costumbres y con las nuevas ropas se sentía menos cohibida ante la señora, mi abuela le ayudó a escoger telas de algodón para sus enaguas y bonitos adornos para sus blusas. Nada la diferenció desde entonces de las mengalas del pueblo. Vaya, ¿alguien más que quiera leer? Lo dejamos hasta ahí. Yo, señor. Gracias.
El reino de la cocina de Andrea tenía un lugar muy importante. A ella se le confiaba la elaboración de las tabletas de chocolate y de la chiva navideña, también de la sala llamada washtu, que empleaba para comer huevos de iguana o carne de tepezcuitle, del chucuatol aliñado con frijoles negros, del atol de piñuelas maduras y de todos los chirmoles picantes. Toribia era nuestra cocinera oficial y nadie podía arrebatarle su bien ganado título, pero Andrea metía las manos en las ollas cuando el abuelo se le antojaba un plato indígena, y entonces la mujer deleitaba a su patrón y amigo con guisos, y solo ella sabía hacer a la perfección. Como recordaba muchas cosas curiosas de los tiempos pasados, a su memoria recurrían mis parientes cuando deseaba sacar del olvido una fecha o un nombre, y aunque los indios hablaban poco con blancos y mestizos, porque son huraños por naturaleza y porque sienten un justificado recelo frente a nosotros, Andrea charlaba confiadamente con todos los de la familia, excepto con el chele de mi padre. Bien sabía ella que don Felipe tenía mucho de su propia raza, y bien se daba cuenta de que la sangre española que iba por sus venas como torrente del alborotador y extraño, no lograba convertirlo en hombre altanero. Por esas razones la mujer confiaba en él como sus propios patriarcas, y del hogar de su señor había hecho el refugio de su humilde existencia y el santuario de todos sus cariños. Fue Andrea la que me contó la historia de aquella antepasada nuestra, hija de indígena y doncella muy hermosa, a quien el primer Felipe de nuestra familia se acercó una vez por violento capricho, pero a quien acabó entregándola su corazón y su orgullo. Muy bien, Margarita, gracias. Vamos a comenzar entonces ahora. Bueno, primero vamos a ver un poquito lo que vamos a estudiar en esta clase. Vamos a hablar de lo que es la poesía. Vamos a comenzar ya la unidad 4. Para la próxima semana, pues Dios mediante, vamos a trabajar las actividades de Blue, la parte de las lecturas del inicio de la unidad, pero ahorita vamos a adelantar un poquito. Entonces vamos a hablar de un poquito de esto de los orígenes. Y vamos a establecer también las características, ¿verdad?, de lo que es la poesía. Vamos a hablar ahorita del contenido socioemocional. Y esta semana, de hecho, está dedicado a nuestras madres, ¿verdad? Entonces, Diosito dice, gracias por todas las bendiciones que me das, pero sobre todo, gracias por mi mamá. ¿Qué les parece esa frase, chicos? Agradecemos nosotros por la vida de nuestras mamás, le agradecemos a Dios cada día por lo menos. Y si no lo hacemos, hola. ¿Hola? Sí. Sí, ¿verdad? Vale, muy bien. Eso es bien importante, ¿verdad? Siempre, pues definitivamente, imagínense si nuestra mami no hubiese sufrido tanto, ¿verdad? Con nuestro parto y toda la historia, pues no estaríamos acá, ¿verdad? Y es solo el hecho de estar vivos es una bendición, que ella pues, no haya tenido en su pancita durante esos 9 meses con todos los, tal vez algunos no tantos inconvenientes, ¿verdad? Pero con otros sí, entonces eso es bien, bien importante, ¿verdad? Siempre tenerlo en cuenta. Y siempre portarnos bien, ¿verdad? Para compensar eso. Vale, vamos a hablar entonces ahorita de lo que es la poesía. Esto lo tenemos en la página 112, creo que, perdón, no era 102, perdón, 112. En la página 102 del libro texto. Vamos a hablar entonces un poquito de esto. La poesía, vamos a hablar de lo que son los orígenes. Aquí yo he traído otra reflexión que me pareció bastante importante. Dice, si piensas que eres demasiado pequeño como para marcar la diferencia, intenta dormir con un mosquito en la habitación. ¿Qué nos pasa con los mosquitos? Estos famosos zancudos que ahí andan dándonos serenata a veces en la noche. Imagínense cómo son de chiquitos y qué impacto causan en nosotros.
Hola. Hola. Ujú. ¿Qué podemos decir de esta De reflexión? que si un mosquito nos pica solo nosotros, entonces nosotros tenemos que picar el mundo para que se sientamos que ayudemos al mundo, para que no se sienta como pesado nuestra alma, para que así sientas que ayudas y te sientas feliz. Excelente, muy bien, siempre eso, ¿verdad? No sentir de que, ay, es que lo que yo estoy haciendo, ¿para qué? Si no es insignificante comparado de todo lo que representa, digámoslo así, la situación. El día de ayer, no sé si ustedes pudieron ver noticias con sus papás o por ahí ustedes solos, pero sí están comenzando una campaña de limpieza, ¿verdad? De todo lo que son las cunetas, los tragantes, de limpiar eso. Y me llamaba la atención esta parte que dijo el alcalde actual, ¿verdad? Ese llamado que hizo, que por favor no botemos la basura en la calle. Entonces, imagínense que si todos pensamos, no, ¿y para qué voy a hacer caso de esa situación si mi basura no es nada comparada con toda la basura que existe? ¿Qué pensaríamos de eso? ¿Será eso cierto? O al contrario, si todos comenzamos a tener ese hábito de hacernos responsables de nuestra basura y cargarla y poderla depositar hasta que nosotros encontremos un basurero, ¿será que vamos a hacer el cambio realmente? ¿Qué piensan ustedes? Sí, Que podemos hacer un cambio. Ajá, muy bien. Entonces, eso me pareció bastante acertado, ¿verdad? Porque, o sea, marcar esa diferencia y todos lo hacemos, yo pienso que definitivamente sí podemos dar, y no solo ¿cómo se llama? En las calles, ¿verdad? Sino que en todos los lugares que nosotros nos desplacemos definitivamente, ¿va? Muy bien, gracias ahí por su participación. Cuando hablamos entonces de los géneros literarios, ¿cuántos géneros literarios tenemos? Vamos a ver, aquí ya me adelanté, pero ya vieron uno. ¿Cuáles son los géneros literarios que nosotros manejamos en el área de literatura en sí? Por eso se le llaman géneros literarios. Son 3 géneros literarios. ¿Quién se recuerda cuáles son? Ahí ya tenemos uno, el género narrativo. ¿Cuál es el otro? ¿Qué es el que nos interesa en esta oportunidad? Vamos a recordar. Cuando hablamos del género narrativo, tiene estas características. Está escrito en prosa. ¿Qué significa que esté escrito en prosa? Ah, bueno, que se va a escribir a todo lo que en renglón nos corresponda, ¿verdad? Todo lo que cabe en ese renglón. No vamos a ir contando sílabas ni nada por el estilo. Pueden suceder acontecimientos reales o ficticios, ¿verdad? Porque se pueden basar en una realidad y siempre van a estar contextualizados en un tiempo y en un espacio. Dentro de eso ya sabemos que tienen que existir personajes, ¿verdad? Entonces, dentro de los subgéneros narrativos, tenemos la novela, el cuento, la fábula, la leyenda, entre otros, ¿verdad? El año anterior nosotros estudiamos mucho el subgénero del cuento, ¿verdad? Porque vimos el cuento maravilloso, el cuento de ciencia ficción, el cuento realista, y finalmente trabajamos un poquito con lo que era la novela, y eso lo reforzamos este año cuando vimos la novela de ciencia ficción, la novela histórica. ¿Cuál otra novela? La novela gótica, y ahí fuimos conociendo. Entonces, ahora vamos al siguiente género literario, que es el género lírico o poético, ¿verdad? Que también se le conoce así. ¿Qué características tiene el género lírico? Ah, bueno, este está escrito en verso. ¿Qué significa cuando está escrito en verso? Bueno, que estos poetas van a establecer un número determinado de sílabas y van a crear a partir de esas condiciones que ellos mismos están estableciendo, que van a tener una rima, que van a tener un ritmo, ¿sí? Y ahí vamos a ir viendo todas estas características. Dentro de eso tenemos que se da la lírica y la épica. Bueno,
y donde va a prevalecer el sentimiento, específicamente en lo que es la poesía lírica, ¿verdad? Donde lo que va a predominar son los sentimientos que quiere dar a conocer y que está sintiendo en ese momento de crear el poeta, ¿verdad? Entonces, dentro de la lírica tenemos diferentes estructuras de poemas que están llamados sonetos, que quizás estamos hablando que son poemas de 14 versos organizados en 2 cuartetos y 2 tercetos, ¿verdad? Ahí lo vamos a ir viendo. La lira, por ejemplo, tiene versos en decasílabos, tiene versos, quiero ver, pentasílabos, y ahí vamos a ir viendo también la estructura. La elegía también tiene cierta estructura y aquí vamos a hablar de ciertos temas, porque aquí, por ejemplo, el tema que predomina es en relación a la muerte. Ahora, de la épica que también está escrita en verso, sí va a presentar ciertos sentimientos, pero aquí estamos hablando más que todo de lo que son las hazañas de héroes, ¿verdad? Esa forma narrativa de contar una guerra, digámoslo así, y por eso que se dan este tipo de estructura, ¿verdad? Lo que es la epopeya, el épico narrativo y el épico burlesco, ¿sí? Aquí entra, por ejemplo, el mío Cid, ¿verdad? Que es bastante conocido por ustedes. Y finalmente tendríamos el tercer género literario, que es el dramático. ¿Y aquí qué características tiene? Bueno, el género dramático está diseñado para ser representado, ¿verdad? Son esas famosas obras teatrales, donde lo que va a prevalecer es el diálogo. Dentro de estos tenemos la tragedia, el drama, la comedia. Dentro de la tragedia podemos hablar, bueno, ustedes el próximo año, Dios mío, van a estudiar lo que son las tragedias griegas, un poquito de las comedias griegas, y ahí vamos a ir viendo un poco de lo que es la estructura. Entonces, cuando hablamos de géneros literarios, estamos hablando de estas 3 clasificaciones, el narrativo, el lírico y el dramático. Y nosotros nos vamos a quedar en este caso con el género lírico. Por eso vamos a hablar ahorita de lo que es la poesía. Entonces, hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Dudas? Continuamos entonces. Vale, gracias. Entonces, gracias. Es un género literario que se basa esencialmente en la creación de la belleza a través de la palabra. ¿Por qué razón? Recordemos que acá vamos a estudiar poesía y estamos utilizando las palabras cotidianas, pero de una forma más elegante, porque aquí vamos a ver mucho lo que es el uso de figuras literarias. Entonces dice que es una de las manifestaciones artísticas más antiguas y es una forma de expresar emociones, sentimientos, ideas y construcciones de la imaginación. Para ello vamos a hablar un poquito también de los orígenes. Es difícil establecer una fecha precisa para determinar el nacimiento de la poesía. Hay quienes dicen que sus orígenes se confunden con los propios del lenguaje. Sin embargo, si nos referimos a pruebas materiales que sirvan como testimonio de la actividad poética, podemos hablar sobre ciertas inscripciones jeroglíficas egipcias del año 2600 a.C. Se trata de canciones de las que se han conservado la letra, pero no la música, que abarcan distintos géneros, por ejemplo, lamentos, odas, elegías, himnos, y que en su mayoría poseen una significación religiosa. La cuestión de la religión permite considerar que varios pueblos antiguos, como los sumerios, los asirios, babilónicos o los judíos, acudían a la poesía como una expresión comunitaria y ritual. La asociación de la danza con palabras cantadas puede ser el origen de la poesía y de la música instrumental. A la temática religiosa se le fueron sumando con el tiempo cantos de labor y canciones de juegos, entre otros. Entonces, por ejemplo, estos himnos que se cantan cuando se presencia algún partido de fútbol, ¿verdad? Cada equipo por lo general tiene un himno. Entonces, eso entra también dentro de lo que es la poesía, ¿verdad? Porque esos himnos tienen una intención. La narración escrita más antigua de la historia, de la que aún se conservan registros, es el poema de Gilgamesh,
un texto de origen sumerio que fue escrito sobre tablillas de arcilla, ¿verdad? Y aquí tenemos la imagen. O sea, la gente que definitivamente estudia esto, ¿verdad? Mis respetos porque tienen una amplia visión de cómo fue todo eso. Entonces, la versión más completa preservada hasta el día de hoy consta de 12 tablillas. El poema cuenta las aventuras de rey Gilgamesh y su amigo Enkidu, que incluyen sus peleas contra el gigante Kumbaba, el descenso a los infiernos y la relación entre dioses, semidioses y seres mortales. Entonces, aquí estaríamos viendo toda esta parte de esta cultura, ¿verdad? Que está perteneciendo a este origen de estos pueblos, que con eso viene y surgen. Entonces, entre los poetas más famosos de la antigüedad clásica se recuerdan, además de Homero, y para nombrar solo unos pocos más, a personajes como Hesíodo y Alcmán, contemporáneos suyos que escribieron obras en las que cantaban sobre el origen y la naturaleza de los dioses. Safo, poetisa griega del siglo VI a.C., que llegó a tener una escuela de poesía propia y escribió odas y cantos nupciales. O Anacreonte, quien en sus poemas hacía celebración de temas como la belleza de la juventud y la alegría proporcionada por el bien. También filósofos como Platón y Aristóteles escriben poesía, ¿verdad? Escribieron acerca de la poesía, perdón, para tratar de entender su esencia y clasificarlas en sus distintas categorías como un ejercicio de expresión lírica. Fue Platón quien sobre todo profundizó en la distinción entre épica, drama y lírica, mientras que Aristóteles realizó un estudio estético en profundidad acerca de las diversas manifestaciones de la poesía, con lo cual elaboró toda una teoría literaria en su obra La Poética. Veamos entonces un poquito lo que son las características. Vamos a hablar de lo que es la connotación y la plurisignificación. Fíjense que la connotación es bastante importante porque estamos utilizando nuestro idioma, pero le estamos dando un significado más amplio y eso es lo que vamos a estudiar. Y la plurisignificación, perdón. Cuando hablamos de la plurisignificación, son los diferentes significados que puede tener una palabra, una determinada frase, pero en relación a diferentes contextos. Ya lo vamos a ir viendo un poquito. Entonces, cuando hablamos de la connotación y plurisignificación, dice que es la implicación semántica secundaria entre un vocablo o frase. Cuando hablamos semántica, estamos hablando de significado y algunas propiedades características de los contextos en los que suelen emplearse. Se trata siempre de una asociación al margen del significado literal de las palabras. Está abierta a modificaciones y por lo tanto es accidental e imprecisa. Ejemplo, no hablar de soga en la casa del ahorcado. O sea, ahí tenemos esa parte de la connotación. Dice, no hablar de soga en la casa del ahorcado. Se fundamenta en el supuesto de que la palabra soga tiene connotaciones negativas en ese contexto particular. ¿Por qué podría tener esa significación negativa? Porque le trae recuerdo. Excelente, porque le trae recuerdos de lo que sucedió en esa casa. Entonces ahí estamos hablando ese contexto. Claro, en otro contexto, si estamos ante una situación de emergencia, una situación de peligro, por ejemplo, que el perrito se cayó en un pozo, ¿verdad? Y alguien dice, bueno, tráiganse una soga porque o consíguense una soga porque vamos a tratar de rescatarlo, ¿verdad? Ahí cambia eso. O necesitamos una soga para guindar la piñata, ¿verdad? Entonces, ahí es donde van cambiando ese significado de acuerdo a un contexto y esa es la connotación que podemos tener, ¿de acuerdo? Veamos entonces la siguiente característica, que es la originalidad. ¿A qué se refiere la originalidad? Bueno, que todo lo que se crea tiene que ser auténtico, tiene que ser algo único
y tiene que, obviamente, que percibirse la intención de su escritor, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos dar a conocer realmente? Entonces, la originalidad es la cualidad que representa cómo el poeta percibe la realidad, apartándose del gusto colectivo. Para ello, el poeta abandona las palabras de la poesía estereotipada, que suena bien, pero que no tiene la fuerza de la auténtica. Entonces, por ejemplo, por fin voy hacia el hombre que ha puesto trampas a los pájaros y busco su perdón, porque quise impedirles jugar con las vidas de otros. Maldigo mi torpeza, pues no está bien quitar nada de la alegría de sus instintos. Amir Gilboa describe sus sentimientos con una combinación muy singular de palabras. ¿Qué entenderíamos de este fragmento, de esta estrofa? Dice, por fin voy hacia el hombre que ha puesto trampas a los pájaros y busco su perdón, porque quise impedirles jugar con la vida de otros. Maldigo mi torpeza, pues no está bien quitar nada de la alegría de sus instintos. ¿Qué entendemos de esta parte? ¿Será que aquí está hablando de una persona que intenta cazar aves por diferentes situaciones? Podría ser como un recurso para poder satisfacer una necesidad biológica, ¿verdad? Que es la de comer. ¿Qué otro uso podríamos decir que se le podría dar a esta situación de atrapar aves? ¿Para qué más pudiese atrapar aves alguien? O cazarlas de esta forma. Porque desea tenerlas como mascotas, por ejemplo, desea tenerlas en un jardín. Entonces, aquí está hablando algo bien certero, ¿verdad? De que él ha impedido, mejor dicho, que esas trampas funcionen, pero se arrepiente de haber hecho esa acción, ¿verdad? Porque dice acá que, o sea, no está bien quitar nada de la alegría de sus instintos, si es algo que asumimos que era válido, ¿verdad? En un momento determinado, porque creo que ahorita ya no es válido. Veamos entonces la sonoridad. En este caso, la sonoridad es un rasgo fonológico. Fonológico viene de fonos, ¿verdad? Que significa sonido, determinado por las vibraciones de las cuerdas vocales. También es el efecto que nos producen los recuerdos del poema en la percepción auditiva que tenemos en su declamación. Algunas figuras literarias permiten modificar la sonoridad de un poema con fines estéticos. Ejemplo. Oye el sórdido son de la resaca, infame turba de nocturnas aves. Aquí Luis de Góngora ha empleado la figura llamada literación, que es la repetición de sonidos presentes en las palabras contiguas o próximas, consiguiendo así darle sonoridad al texto poético. Entonces, aquí se ve. Oye el sórdido son de la resaca, infame turba de nocturnas aves. Aquí se da el sórdido son y la resaca, aquí el sonido de la S. Y eso es parte de lo que es la sonoridad, porque va a crear ese efecto rítmico. Vamos a hablar entonces a continuación de lo que es la estructura de un poema, la estructura de una poesía. Vean, un poema entonces está compuesto, a ver, la unidad máxima de un género lírico es el poema, ¿verdad? Y el poema está compuesto por otros elementos, que es la estrofa, que es el verso y que son las palabras, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un poema, de su estructura, vamos a hablar específicamente de las estrofas, que son las estrofas, un conjunto de versos. Aquí a simple vista nosotros podemos ver, en este poema, tenemos 3 estrofas. Esta estrofa, esta siguiente estrofa y esta siguiente estrofa. Cada estrofa tiene versos. Estamos observando en este caso que las 3 estrofas tienen 4 versos. Entonces, una estrofa es el conjunto de versos y el verso es el conjunto de palabras en esa misma línea de acuerdo a la intención de su creador.
¿En función de qué? Del número de sílabas que está utilizando. Y el poema entonces es ese conjunto de versos reunidos en estrofas. Aquí tenemos la estructura. Entonces, todo esto, el niño yuntero se llama este poema. Todo, ¿verdad? La estrofa es cada uno de estos bloques. Y el verso es cada línea. Yo creo que ahí no tenemos problema, ¿verdad? Con esa estructura. No sé. No, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos entonces a ver, vamos a revisar esta parte ahorita en lo que es la página 103 de su libro, por favor. La vamos a buscar. Bueno, aquí tenemos otro poema. De Matilda Elena López. Lloro en la oruga por las alas del mañana, dice. Lloro en la oruga por las alas del mañana. El cielo que ahora se entreabre tiene daimones que la entrada guardan con espadas de fuego, perdón. El futuro es hoy un torturado que aún no tiene alas. Vale, así todo esto, esta estructura tendríamos el poema. ¿Cuántas estrofas tiene este poema? ¿Cuántos bloques tenemos ahí? 3, muy bien. La primera estrofa, ¿cuántos versos tiene? 2. 2, muy bien. La segunda estrofa, ¿cuántos versos? 5, muy bien. La tercera estrofa? 3. 3, muy bien. Y fíjense que acá nos está dando la parte de lo que son las características. Bueno, la originalidad dice aquí, voy a saltar eso ahorita, en daimones, que en griego son, dice, divinidades desconocidas. Está dándole ese toque especial, ¿verdad? La connotación, donde dice acá, el futuro es un hoy, perdón, el futuro es un hoy torturado, que aún no tiene alas. La connotación, porque aquí entonces está hablando, o sea, se está refiriendo al futuro como un ser, ¿verdad? Lo está realmente, en este caso, personificando. Y ese es el uso de las figuras literarias, ¿verdad? Y la sonoridad dice que se da, en este caso, el uso de la O y la A. Entonces, por ejemplo, si yo reviso la última sílaba tónica, entonces aquí sería oruga. Tenemos este juego. Mañana sería año. Sí, Ana, ¿verdad? Y ahí vamos a ir viendo esa sonoridad que lo vamos a ir reconociendo. Entonces, si nosotros analizamos, bueno, aquí tenemos, quiero ver 2, 5 y 3 versos exactos, ¿verdad? Tenemos 10 versos distribuidos en 3 estrofas donde se están viendo, pues, lo que son las características. Vamos ¿a qué? A realizar las actividades de la página 113, si no hay ninguna pregunta. Aquí ya lo tenemos. Dice, resume los orígenes de la poesía. Utiliza las palabras del recuadro. Ahí tenemos sentimientos, crear, épica, oral, lírica y cultura. Entonces, quedaría así. Prácticamente todas las culturas del mundo han hecho poesía, tanto épica como lírica, para expresar sus sentimientos. Su inicio fue oral y la palabra viene del griego poeio, que es crear. Recordemos que la poesía en una primera instancia estaba diseñada para ser cantada, ¿verdad? Y esta se acompañaba de ese instrumento llamado lira, ¿verdad? Que es un instrumento de cuerda, y por eso viene también el concepto lírica, de ahí viene. Después dice, escribe el número de versos y estrofas del siguiente fragmento. Es la musa que anima a los poetas que van al cafetín de tarde en tarde. Mientras hablan de versos y cometas, la cafeína en su cerebro arde. Todos beben café, su vitamina.
sin pensar que al beber esa agua prieta, beben amarga sangre campesina. Entonces, La taza de café se titula este poema del cual están extrayendo 2 estrofas. Entonces, aquí tenemos 2 estrofas y en este caso, que la primera estrofa tiene 4 versos y la segunda estrofa tiene 3 versos. ¿Y en qué se va a mostrar la sonoridad? Se muestra en la rima, ¿verdad? Que tiene que ver al final de cada verso. O sea, poetas, ¿con qué rimaría? ¿Con tardes o con cometas o con arde? ¿Con qué sienten ustedes que rima? Poetas, la palabra poetas. Cometas. Cometas, muy bien. Y la palabra tarde rimarían con Arde. arde, muy bien. De ahí vitaminas rimarían con campesina y prieta que queda ahí sola. Entonces, ahí estaríamos viendo ya cómo funciona esto de lo que es la rima. Lo otro que vamos a hablar en este caso es esta recepción de textos literarios de pues 2 autores salvadoreños, ¿verdad? Que es Claudia Lars y Alfredo Espino. Claudia Lars, nosotros estamos estudiando un poquito lo que es su literatura con Tierra de Infancia, ¿verdad? Entonces, la casa, aquí estamos hablando de una muestra literaria, pero solo de poemas. Si usted puede, yo creo que sí puede encontrar ciertos poemas. Aquí, por ejemplo, La casa de vidrio, fíjense que el poema que le da vida a este poemario realmente habla de esa casa, de la casa del abuelo. Entonces, este poemario fue publicado en Chile allá por 1942. Es un libro cuya poesía se vuelca al amor hacia los niños. Fue dedicado a Roy Wills Brannon, su único hijo. Su título se debe a que el poema más representativo de esta obra lleva el mismo nombre, Casa de Vidrio. La obra está dividida en 3 partes. La Casa de Vidrio, compuesta por 8 poemas, después tiene canciones, que son 11 poemas, en estructura de canciones, y Delfino Amanecer, compuesta por 2 textos en prosa. Por pertenecer a la época del costumbrismo, su obra refleja objetivamente paisajes, ambientes, personajes típicos y tradiciones. Los datos biográficos de la autora, ¿verdad? Carmen Margarita Brannon Vega, nació en Armenia en 1899, ¿verdad? Y fallece en 1974, más conocida por el seudónimo literario Claudia Lars. Es considerada una de las voces más sobresalientes de la lírica centroamericana. Y tenemos a Alfredo Espino, ¿verdad? Con su obra, sus poemas titulados Jícaras Tristes. 96 poemas que fueron recopilados en 1930, después del fallecimiento del autor por su padre y el escritor Alberto Mascarral, y publicados en 1936 gracias al patrocinio de la Universidad de Salvador. Y ahí nosotros, bueno, ya vimos cómo está dividido, ¿verdad? Jícaras tristes en cada uno de sus poemas. Y los datos biográficos, ¿verdad? Edgar Alfredo Espino Najarro, imagínense, nace allá en el año de 1900 y fallece en 1928, o sea, sí murió bastante joven. Se graduó de doctorado en Derecho en 1927 y su tesis Sociología Estética es lo que él vea. Entonces, pues lastimosamente no tuvo no tuvo una trayectoria como que muy larga, ¿verdad? Debido a que fallece a muy temprana edad. Y ahí nosotros podemos estar pues hablando ya de estos 2 representantes literarios muy importantes, ¿verdad? Para nuestra cultura salvadoreña. Bueno, muy bien. ¿Tenemos dudas, chicos? ¿Todo bien? Todo claro, sí. Vale, muy bien. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿verdad? Las caracteríssignificación la connotación y plurisignificación, la originalidad y la sonoridad, y los orígenes, ¿verdad? Definitivamente la estructura también del poema. Creo que este tema sí lo vamos a evaluar en su examen. De todos modos, siempre le vamos a dar el temario, ¿verdad? Siempre recordarles en este caso, por favor, que podemos ver las clases a través
de Televisión Nacional, ¿verdad? Las clases de Minet o escucharlas por la radio también nacional. Así que muchísimas gracias por su asistencia. Vamos a receso. Bendiciones. Cuídense mucho y nos vemos luego. Dios mediante. Adiós, chicos. Adiós, señor. Adiós. Cuídense. Un gusto. Pasen feliz día, señor. Igualmente. Un gusto estar Señor. trabajando con ustedes. Gracias. Hola.